Gracias, hasta luego. Alerta en C5N. ¿Se acuerdan del asesinato de Catherine Moscoso en Montehermoso? Esta joven que fue asesinada y enterrada en un médano. ¿Se acuerdan que por el crimen estaba detenida, o está por ahora detenida, su amiga Dayana? Y me acuerdo que nos preguntábamos de su amiga Dayana, porque tanto ella como su amiga detenida tenían un retraso madurativo. Y nos preguntábamos de antemano, ¿es imputable? Se lo preguntamos a su propio abogado. ¿Se acuerdan que, como vos decís, Favale, el defensor había planteado la inimputabilidad? Bueno, se acaba de conocer el resultado de las pericias psicológicas y psiquiátricas hechas a la imputada Dayana, y leo textual el informe pericial. Su noción del bien y el mal es como la de un chico de 6 años. Tiene una mente de un chico de 6 años. Después aclara el dictamen de entre 6 y 12 años. Pero lo importante, esto lo anticipó el portal Brújula 24, después pude hablar con los fiscales. Lo importante es que al mismo tiempo el dictamen psicológico, el dictamen pericial, desaconseja su detención en una cárcel común. Dicen los peritos, no tiene sentido tenerla detenida en una cárcel común, teniendo en cuenta su perfil. ¿Y entonces? Entonces, leo textual. En las próximas horas se va a concretar la liberación en sí. Ya está otorgada por la jueza, que es la jueza de la causa Marisa Promé, porque además el fiscal no se opone. Le corrieron vista al fiscal, le dijeron, mire doctor, el dictamen revela esto, que tiene una edad mental de entre 6 y 12 años, que su noción del bien y el mal es comparable a la de un chico de 6 años y que no tiene sentido tenerla presa en una cárcel. Lee eso, que después tengo otra pregunta para hacer. Bien. Vos lees lo que dice eso. Con ese dictamen, dice los peritos, no tiene sentido encarcelarla. Con lo cual la jueza le va a dar lo que técnicamente se llama una excarcelación extraordinaria. Ahora, hago un punto ahí. ¿Esto significa que es inocente? No. Ahí va, eso te quería preguntar. Bueno. ¿La investigación sigue apuntándola? Sí, los fiscales, Cristian Long, actual fiscal de la causa, Mauricio del Cero, el anterior, siguen investigándola. La diferencia es que lo van a hacer con la imputada en libertad. Ahora, ya hay un dictamen en esta instancia, no es definitivo, pero ya tenés una pericia de 14 días, No es la pericia elemental que le hicieron para ver si la podían indagar. No, es un profundo estudio. Claro, acordate que de hecho pasó la pericia elemental y la indagaron. Y ella en la indagatoria, aquí la leímos en su momento, se declaró inocente, reconoció que tenía celos de su amiga Catherine porque Catherine tenía una relación sentimental con el ex de Dayana, pero negó el hecho. O sea que para indagar estaba hábil, dijeron los peritos en su momento. Ahora, cuando la estudiaron 14 días, llegaron a esta conclusión. Con lo cual hoy tenés a la principal sospechosa del crimen de Catherine Moscoso a minutos de la libertad, con un dictamen que la acerca a la inimputabilidad. Por más que no esté firmado un dictamen final, lo que están diciendo los peritos es, ojo que podemos estar en presencia de una chica inimputable. ¿Te acuerdas que dijimos en un momento, le hicieron una nota en la Brújula 24 antes de detenerla y decíamos, pero no parece tener un retraso mental? Habla con coherencia en esa nota que le hacía. Elaboraba bien un discurso. Pero claramente, y lo discutíamos acá. ¿Qué contaba en esa nota? En esa nota le tira o le echa el fardo a su pareja. Acordate que la hipótesis de trabajo de los fiscales... Incluso construye una historia. Una historia construye. Ella habla de una relación que había tenido con su expareja. Dijo que le había caído mal cuando se enteró, pero que lo había dejado pasar por la amistad que tenía con la víctima. E incluso construye una historia de en qué momento se habían visto y cuándo ella se había ido de su casa. Es decir... Arma un relato. Hay un corte temporal. Les recuerdo la historia. Catherine va a bailar a un boliche en Bahía Blanca, en Montehermoso, y a partir de ahí se le pierde el rastro. Lo que los fiscales dijeron es, cuando sale del boliche, va a la casa de Dayana. En la casa de Dayana tenía como vecino a un hombre que termina asesinado, linchado por una turba cuando se conoce la muerte de Catherine. Porque los linchadores, homicidas, entendían que quien había matado a Catherine podía ser ese vecino apodado Canini, ¿te acordás? Sí, Juan González. Sí. Que era quien le rentaba su casa a Dayana, la mejor amiga de Catherine. Bueno, muerto este Canini, hay detenidos por el crimen de Canini, si no me falla la memoria, 8, se metió en cana Dayana, pensando que ella es la autora material del homicidio,
y los fiscales proponían como herramienta de prueba, como indicio, que Dayana mentía. ¿Por qué? Y que también mentía el hombre que termina linchado, asesinado. Acordate que la investigación tardó una semana en encontrar el cuerpo de Catherine Moscoso. Lo que decían los fiscales es... Sí, que estaba a metros, dicho sea de paso. De nada, 150 metros. Ahí está el fiscal en línea. Salúdalo. Cristian Long, fiscal de la causa. Mauro Zeta, Melina Fleiderman, Guillermo Favale, los saludamos. Fiscal, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿nos puede contar, a ver, estaba yo tratando de explicar qué significa esta instancia del proceso y primero preguntarle qué concluyó la pericia psicológica y psiquiátrica sobre la imputada? Usted sabe que le escucho muy bajo. ¿Qué? No escuché la Le última parte de la le pregunta. preguntaba qué concluyó la pericia psicológica sobre la imputada. Bueno, mire, la pericia es larga, es extensa, consistió de dos. Una pericia psicológica firmada por dos profesionales y una pericia psiquiátrica aparte firmada por otros dos profesionales. Si usted quiere que yo se lo haga sintético, la pericia por favor. Es larga, lo que, digamos, lo que concluye es que tiene una incapacidad mental de leve moderada. En determinadas cuestiones que hacen a la vida social es leve y en otras cuestiones es moderada. ¿Qué significa esto? Significa que para ciertas cuestiones tiene una edad madurativa, y ya tiene un retraso madurativo, que va entre los 9 y los 12 años. Y para otras cuestiones tiene un retraso madurativo, una incapacidad mental que va entre los 6 y los 9 años. Es decir, que va de una franja de 6 a 12 años, las distintas etapas Fiscal, de su retraso. Sin embargo... Exactamente. Ella no sabe leer y escribir, no puede oficio justamente porque no sabe leer y escribir, pero no porque no sabe leer y escribir, porque no tuvo oportunidad, sino porque no pudo aprender a leer. No tiene la capacidad de hacerlo. Ella fue a una escuela especial en la localidad de Montermoso y no, de hecho la pericia habla de esa gran frustración que no pudo aprender a leer y escribir. Fiscal, así todo ha hecho una vida que le permitió, por ejemplo, tener una familia y vivir, si bien en una propiedad que compartía con otra persona, y valerse de sí misma, ¿no? Sí, es como usted dice, es así, digamos, ella por su discapacidad cobraba una pensión que era cobrada por un familiar, y la familiar le alquilaba una habitación o una pieza, una habitación, atrás de la persona que fue asesinada. La pericia habla de que tiene muchas dificultades para valerse de sí misma. Muchas. Muchas, ¿sí? Confunde los valores del dinero, digamos, se expresa oralmente, pero como un nene, ¿sí? Tiene razonamientos infantil y pueril, habla la pericia, y que no tiene capacidad de razonamiento, no tiene capacidad de planificación, no tiene memoria, no sabe cuándo nació. Entonces, estamos hablando de una persona con una discapacidad mental que, como dicen los médicos, de la edad moderada, pero es muy alta, y se lo digo en términos llanos. ¿Sí? Pero, fiscal, ¿puede comprender que mató? Puede comprender como puede comprender un niño. Pero sabe que eso está mal, pero como lo comprende un niño, ella tiene cuestiones que hace referencia a está bien y está mal socialmente por quien la dirige o la manipula. Sí, ella permanentemente tiene una disposición a agradar o a quedar bien, porque siente una gran frustración por su incapacidad de aprender. Acaba de decir algo muy interesante. Primero, por quién la puede manipular. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque ella hizo declaraciones en dos radios diferentes, con un relato construido bastante interesante. Y ahora va otra pregunta que es bien concreta. Para ustedes, ¿sigue siendo sospechosa del homicidio? Sí, ella no está desvinculada del proceso para nada. Esto corre por cuerda separada o por cuerda floja, como se decía anteriormente. Eso es un incidente de excarcelación. La excarcelación se da cuando hay circunstancias extraordinarias. O sea, ni por la pena, ni por la gravedad del hecho, ni por la gravedad del hecho, se le debería conceder una excarcelación. Ahora, hay circunstancias extraordinarias que lo ameritan, que es la pericia, digamos, que están en línea, digamos, vamos a llamarla así, no puede estar encerrada, ¿sí? Por su grave capacidad mental. Sí, ahora, pero, esto no la desvincula del proceso para nada. Es interesante lo que usted decía antes respecto de la manipulación o de quién lo manipule, teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona que no reconoce bien el dinero, que no recuerda la fecha de su cumpleaños, que tiene muchas dificultades para valerse de sí mismo,
pero que hace un relato bastante sólido, por supuesto con fisuras para alguien que pueda analizarlo inteligentemente, pero hace un relato sólido de las últimas horas de la víctima. ¿Usted cree que hay alguien más detrás de eso? Sí, como usted dice, o sea, la pericia habla de una persona altamente influenciable y manipulable. También habla de que no es peligrosa ni para sí ni para terceros, pero habla de esa parte. Nosotros cuando se la recibe de declaración se había tenido su entrevista con su, por supuesto, como corresponde, con su asesor letrado, digamos, y ella declara y expone con algún grado de detalle, como usted lo dice, que no se condice con la pericia psicológica. Sí, doctor, Zeta lo saluda. A ver, lo que llama la atención es eso justamente, lo que le decía Favale recién, que la escuchamos en la nota que le hizo la Brújula 24, y yo aquí leí en su momento la indagatoria, y tenía un relato orientado, entendible o que parecía hasta lúcido. Lo que quiero preguntarle es si estamos casi en condiciones en el tiempo de que se dicte un cuadro de inimputabilidad. ¿Cómo no se detectó esto al momento de indagarla en la pericia elemental? Porque ahí tenían una oportunidad para decir ni siquiera está en condiciones de ser indagada, o sí estaba en condiciones de ser indagada, y ahora esta pericia, que es la más importante, casi la lleva a una inimputabilidad. Bueno, justamente, el razonamiento que usted hace es perfecto. Cuando nosotros la indagamos, ella presenta un certificado de incapacidad total, motriz, de lenguaje, pero cuando uno, más allá de sus limitaciones, hace un relato coherente. Sí. Ella explica horarios, explica si está ubicada en tiempo, está ubicada en espacio, no muy atrás, pero explica, de hecho, la detención que amerita por una serie de contradicciones. Ella dice que no la vio más y había 2 o 3 testigos que la habían visto con ella. Casi 4, porque uno cree haberla visto con ella. Entonces hay una serie de contradicciones que rodean desde el momento que aparece Catherine y la encuentran asesinada, que hacen suponer que estaba ocultando, estaba mintiendo, en un estado de sospecha. Después se profundiza justamente porque su asesor letrado dice, mi defendida padece esto y entorno, por eso se profundiza su cuadro mental, pericia, claro, el cuadro mental, donde surgen todas estas cuestiones que no tienen que ver con la causa principal, pero tienen que ver con su condición de encierro, digamos, ¿sí? La jueza de garantías, cuando le da excarcelación, en ningún momento habla de la causa principal. ¿Ya está libre, doctor? ¿Ya está excarcelada? No, ya le digo, acá hay 3 partes, o 4 si se quiere. La jueza de garantías que considera excarcelación, yo que la consiento expresamente, sí. Eso significa que no la voy a apelar. Está el abogado defensor, que por supuesto ya se notificó, y falta la parte del particular damnificado que representa a la familia, que no sé qué es lo que va a hacer. ¿Qué pasa si se opone? ¿Qué pasa si la familia de Catherine se opone a la excarcelación? Se apelará, irá a la Cámara y la Cámara resolverá. O sea que técnicamente está detenida, hoy está detenida técnicamente, sí, pero sí, con una excarcelación dada por la jueza y por usted. Le aclaro, al ser una excarcelación extraordinaria no adquiere firmeza al momento que otorga la jueza, sino que adquiere, digamos, que mientras nadie la apele. Exactamente. Y doctor, yo quería hacerle... A los 5 días porque yo la consiento expresamente. Doctor, quería hacerle la siguiente consulta. Si la defensa de esta mujer, de esta joven, en estos momentos solicitara que se declare la inimputabilidad y a usted se le corriera vista, ¿usted estaría en condiciones con este informe pericial de expedirse a favor o en contra? Bueno, la imputabilidad es un término jurídico, no es un término médico, y yo creo que es prematuro pedir imputabilidad o la imputabilidad en esta etapa del proceso. En principio, ¿usted se opondría entonces? Sí, no es siendo volante, sino que hay que profundizar, digamos. Esto se hizo, una persona detenida y presenta que hay un certificado de denuncia. Esto es urgente, entonces se tiene que hacer ya. El tema de la imputabilidad no urge porque no va a haber plazo. Se puede hacer una otra pericia más exhaustiva, con más tiempo, ampliatoria, psicológica, psiquiátrica, para profundizar más sobre su estado mental. Sí. Y mientras tanto se sigue la línea de investigación que no está en momento, que no terminan en Dayana, ni empiezan ni terminan en Dayana. Ahí va, porque uno tiende a pensar, después del resultado de esta pericia y después de lo que usted mismo nos dijo,
que sería dificultoso para ella engañar a su amiga, que también tenía un retraso madurativo, llevarla hasta un lugar, golpearla con un elemento que no se encontró, hacer un pozo, enterrarla, volver a su casa y construir la historia que construyó. Uno tiende a pensar que si lo hizo, si efectivamente lo hizo, no lo hizo sola. Mire, yo hace muchos años que hago homicidio doloso, sí. Dayana hubiera sido sola la autora del homicidio, con su retraso madurativo, las pruebas abundan. Bien. Claro. ¿Sí? Claro. Porque Tiene sería razón. un caso absolutamente De cerrado torpeza. desde el inicio. Claro. Entonces, todo indica que una vez que tenemos estos, hay que profundizar ciertos elementos, cierta medida de investigación, porque si no sería un caso cerrado o sea, hubiera dejado rastros en todos lados. Se ha comentado, es una persona que, para hablar en términos sencillos, se hubiera quebrado inmediatamente, a alguien le hubiera contado. O sea, sería una causa cerrada, enseguidita, con muchos elementos de cargo, y donde la única culpable hubiera sido Dayana. Bueno, pero entonces siguiendo este lineamiento, igual primero acaba de dar un dato muy importante, y siguiendo este lineamiento, si se profundiza en una entrevista con ella hasta podría estar en condiciones de decir quién la ayudó. Porque si es como un niño, en algún momento los niños terminan diciendo la verdad. No, yo no lo rompí, no rompí el juguete, y después terminan diciendo, bueno, sí, está bien, fui yo. Y sí, es un tema que, digamos, nosotros no tenemos imputada, por eso ella tiene derechos que nosotros respetamos. Más vale. En su lugar de detención, no hizo ningún tipo de manifestación que tenga que ver con respecto al crimen. Sí, negó Por todo. lo menos, si la hizo, a nosotros... No, ustedes no. Acá se presenta algo bastante interesante antes de la pregunta de Mauro Zeta, porque estamos hablando de un adulto, jurídicamente, un adulto que mentalmente es un niño, digamos. Sería fácil extraerle la verdad, pero hay que seguir los pasos jurídicos con los derechos que tiene un adulto, ¿no? Y sí. Por supuesto, es como, digamos, uno está tentado, por supuesto, a conocer la verdad o cómo sucedieron los hechos. Que yo levantar el teléfono y preguntar al psiquiatra o al psicólogo qué le dijo, más allá de su condición mental. Claro, y seguramente se lo dijo, pero bueno, no vale. Claro, seguramente, y nosotros tenemos que llegar a Con la qué es lo que prueba. pasó, Con la prueba. con otros elementos. Pero, Sí. y reitero, el sentido común indica que si hubiera sido ella sola, las pruebas serían abrumadoras. Doctor, volviendo Lo que hay son entonces... contradicciones y no pruebas abrumadoras. Sí, está claro, hay contradicciones acerca de que si se vio o no con la víctima después de que la víctima fue a bailar, que es el punto Exacto. central de la imputación. No es un dato menor, pero bueno... No, convengamos, salvo que usted me corrija, y voy primero a la pregunta que le quiero hacer, pero digo, convengamos, salvo que usted me corrija, que en el mes que llevan la instrucción, no sé, porque yo le perdí el rastro a la causa, surgió algo más desde el punto de vista probatorio, más allá de la contradicción que surge acerca de qué hizo la imputada, o si la imputada estuvo con la víctima luego que la víctima fue a bailar, esa contradicción de 5 testigos que sí las ven juntas y la imputada que dijo que no. Es así como que es justamente lo que llama la atención, digamos, todos conocemos, bueno, lo penal, pero todos conocemos que cuando los hechos son sencillos, los casos se esclarecen enseguida. Claro. Llama atención en el sentido contrario, ¿sí? Más teniendo en cuenta el retraso madurativo y la edad Sí, mental. pero ¿sabe por qué le hago esta pregunta? Porque en su momento acá discutíamos y de hecho lo charlábamos con el anterior fiscal que tuvo la causa, el doctor Sí. Del Cero. Yo le decía, doctor, ¿alcanza solamente para dejarla en cana a Dayana el hecho de que Dayana cuando presta declaración testimonial haya dicho yo no la vi a Catherine una vez que salió del boliche y 5 o 4 testigos sí los vieron juntos en esa propiedad que compartían con Canini? Y en su momento era un indicio importante. Ahora, la pregunta que le hago es esta. Siguiendo esta línea donde para usted queda en claro que si Dayana tiene que ver con el hecho no fue sola, ¿sí? ¿Pudo ser el hombre que termina asesinado el autor material? ¿Este tal Canini González? Y mire, yo tengo una opinión con respecto a eso que no lo voy a advertir por una cuestión de prudencia en la Claro. investigación. Que, por supuesto, algún conocimiento del hecho debía tener. Sí. Llama la atención, Ahí nos contestó, doctor. pero no sé en qué grado, ¿sí? No sé en qué grado, y estuve indagando bastante sobre su condición física, sobre su salud, porque se encuentra Dayana en su lugar que no es fácil acceso, no es fácil bajar, no es fácil subir, sobre todo por una persona de 70 años, como era Canini González. Yo he estado hablando con la enfermera que lo asistía, he estado con O sea, el Médano era un lugar difícil para que acceda De a él. acceso. Sí, era para, incluso es difícil para mí, yo no soy una persona joven, tengo 46 años, me costó subirlo, ¿sí?
Sí. No quiere decir que Canini solo no pudo haber hecho eso. ¿Y en tal caso pudo haber participación de una tercera persona? Y yo, como le dije a su colega, yo hay cuestiones que es una cuestión de prudencia, que recién hace un mes y esto va a ir para largo, es una medición que va a ser larga. Claro. No es fácil de acceder a ciertas cuestiones. Es un lugar donde existe muchísimo miedo y donde cuesta ganarse la confianza. Y para yo obtener información me tengo que ganar la confianza. Entonces hay ciertas cuestiones, si ustedes me lo permiten, no voy a responder porque pues justamente eso. ¿Qué dice la pericia? Y es una pregunta, entiendo que complicada, si puede decirlo lo dice, si no, no, fiscal. A la chica, ¿la mataron en el lugar o la trasladaron a ese lugar y ocultaron allí su cuerpo? Porque eso estaría respondiendo muchas preguntas respecto de si fue una, dos o tres personas. La pericia geológica da que la arena encontrada en su cuerpo es compatible en un 100% con... Se tomaron muestras de lugar cercano, un médano cercano, y se tomó muestras de la arena encontrada debajo de su cuerpo. Esas tres muestras dieron como resultado que son compatibles, son iguales. Entonces, Esto indicaría que la escena primaria del crimen sería el médano. Lo que yo no sé, y que voy a hacer en un futuro no muy lejano, es, porque un vaquiano del lugar me dijo que los médanos no son todos iguales, que los médanos cercanos al mar tienen una composición geológica y los médanos a 20, 25, 30 cuadras del lugar del mar tienen otra composición geológica. Yo eso no lo sé, yo lo voy a hacer tomar muestras de otros lugares, porque, digamos, ¿de qué me sirve a mí saber que la arena que está, por la que tiene dentro del estómago, la que está cerca es igual? Y una pericia geológica futura me va a decir que la arena de Montermoso es igual. está igual, claro. Entonces, hoy en día me dicen que sí, que es la misma, o sea, no indicaría que la escena primaria fue esa. Pero no nos vamos a quedar con eso, vamos a tomar muestras de otros lugares, porque dentro de algunas, como usted dice, puede haber sido que haya sido otro lugar. Bueno, vamos a tomar muestras de otros médanos para ver si son compatibles con el lugar donde se encontró. Fiscal, metiéndonos un poco y hasta donde se puede en la pericia psicológica y psiquiátrica que se le hace a esta persona, y puntualmente sobre cuál es su grado de comprensión y en tal caso de culpabilidad que siente respecto de lo que pasó, de culpa. Porque usted la compara todo el tiempo con un niño de aproximadamente 7 años, vamos a pararnos en el medio, entre 6, 12, vamos a poner 7, 8 años. Cuando se le pregunta concretamente sobre el episodio, ella muestra remordimiento, muestra culpa, entiende que eso está mal, pero, por ejemplo, tiene una apreciación simbólica sobre la muerte, piensa que es algo de lo que se puede volver, como fantasearía un chico, o entiende que el que está muerto, muerto está, y ella en tal caso tuvo algo que ver con eso, dentro de lo que usted pueda contar. Sí, no le sabría responder esa pregunta porque, digamos, los profesionales que le hacen, los 4 que le hacen la PNC, no se refieren al hecho en concreto, sino que es a su estado, a su salud mental actual, digamos, hacen todo un raconto de su historia, de que nació, a dónde fue, qué colegios, dónde se formó, y no hacen preguntas puntuales sobre el hecho, salvo que ella lo hable espontáneamente. Si ella lo dijo espontáneamente, yo desconozco qué es lo que dijo, y por una cuestión, eso no fue volcado a la pericia. Doctor, ahora... si se aborda la causa a partir de ahora pensando en la autoría de más de una persona, ¿no se cae la hipótesis inicial del crimen por celos? Y mire, eso es prematuro que yo se la conteste. Por supuesto, es un razonamiento que se sigue, ¿sí? Pero una cosa no implica la otra, o no descarta la otra. No, pero ¿sabe por qué le digo, Long? Hay que tener en cuenta que era una persona de 1,74 y casi 83 kilos. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué indicaría? Que tal vez la discusión existió, los celos existieron, los golpes existieron por parte de Diana, pero alguien colaboró o ayudó. Claro. No sería fácil. No solo en la autoría, sino en el encubrimiento o donde aparece cerrada. O sea, lo que yo le quiero decir es, recién hace un mes que fue el asesinato. Esto a mí me indica que hay otra cosa, o hay alguien más que la ayudó, sí. O sea, no lo pudo haber hecho sola, ¿sí? Todo parece indicar que usted tiene razón, digamos, cualquier análisis, desde cualquier punto de vista nos está indicando que no estuvo sola, desde la construcción del relato, desde el tamaño de la víctima, desde el lugar donde la encuentran, desde lo que dijo después, desde lo que dijo antes y de lo que dicen ahora las pericias.
todo parece indicar que hubo alguien más. Eso está clarísimo, fiscal, ¿no? Por supuesto. Y además hay una cuestión central. Uno, a tomar contacto con la gente del lugar, uno puede conocer ciertos hechos, pero eso no siempre alcanza. O sea, no solo tiene que conocerlos, tiene que poder probarlo. Doctor. A esta instancia del proceso no puedo probar ciertas cuestiones que hay algunas cuestiones centrales que tienen que ver, que tengo información, pero hay que probarlo. Lo último por mi parte del expediente y después se explica. Lo último por mi parte, doctor, si no se opone la querella o el particular damnificado a la excarcelación y finalmente la excarcelan en las próximas horas, ¿va a ir a un psiquiátrico o es una excarcelación lisa y llana y va a la casa con la familia? No, va a la casa con la familia. Bien, gracias. No, por favor. Bien, nos quedamos, gracias fiscal por habernos atendido, abrazo grande. Nos quedamos con esto que era una novedad periodística que traía Mauro Zeta y toda una revelación minutos después a partir de los dichos del propio fiscal. Porque algo que se presumía desde este punto de vista, desde estos sillones, desde este canal de televisión, desde esta posición de periodistas, también está en la justicia. Claro. Sospechábamos, esta chica pudo haber construido este relato en su momento, nos lo preguntábamos cuando escuchábamos la grabación, ahora la pericia dice no, es muy influenciable y el relato no es extremadamente sólido, pero no parece coincidir con alguien que tiene esa etapa de maduración, que tiene ese retraso madurativo que ni siquiera fue capaz de aprender a leer y escribir. Es decir, estamos ante una situación que es mucho más compleja. La otra pregunta que queda pendiente, seguramente para más adelante, y con esto cierro, es que hay otra víctima en esta situación, que es el hombre que muere durante la turba. Y si ese era el verdadero responsable, si esa es la otra persona que está buscando la justicia, o pongo otra carta sobre la mesa, aún peor. Y si no es ese, el adulto que estuvo detrás. Da a entender el fiscal que cree que sí, ¿no? Sí, dio a entender que sí. Hay que dejar actuar a la justicia, siempre. 2 minutos dura la pausa, pero enseguida volvemos con este tema.